Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles darlo a post-balance y eso sí, créditos al buen Basil que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy, así como con el profile. Y aquí viene un disclaimer, miren, Darlor, la diferencia que tiene con su versión anterior es que la Echel está libre, haciendo que puedas llevar staples a una. Sumado a esto, como Echel la puedes llevar a más de una copia, pues ahora teóricamente tienes más probabilidad de robar la Echel. Y como esta generalmente la buscabas, pues viene bien para buscar otro tipo de cartas que puedes llegar a necesitar. ¿Cuál es el detalle? Miren, hay algunas cosas del mismo mazo que hacen que, aunque tengas Echel a 3, créeme que no vas a querer llevarla a 3. Y sumado a esto, la verdad es que no noté gran diferencia, exceptuando un poco la consistencia, como vuelvo a repetir. Pero aquí es donde vino Basil, me dijo, ponte a un lado muchacho, yo te enseño. Y vino con la tech de mayor polimerización. Y siéndote franco, más que lo post-ban list, el mazo siento que ha mejorado comparada a la versión anterior que subí, gracias a esta tech y el armado de este mazo. Así que otra vez, creditazos al buen Basil por pulir esta versión de el mazo. Para que entiendas igual todo, déjame que te explique de qué va el mazo. Darlor es un mazo de hadas. Lo chido que tiene o lo que lo diferencia de otros mazos es que algunos de sus monstruos tienen el gran efecto de poder copiar sus cartas mágicas o trampas que estén en el cementerio, devolviéndolas al mazo. ¿Y qué ocurre? Si bien las magias o trampas Darlor son hard, si tú activas una de estas y luego tu monstruo Darlor le copia el efecto en cementerio, pues de todas maneras vas a poder activarlas más de una vez por turno. Sumado a esto, tiene cosas bastante chingonas como una trampa que niega sin seleccionar y que para rematar te cura puntos de vidas igual al ataque del monstruo. Entonces, como vas viendo, tienes una negación 2 veces por turno que no selecciona, que te cura. Tienes una mágica que revive del cementerio sin seleccionar. Tienes una carta de búsqueda que viene bien porque luego si le copias el efecto en cementerio también te vas a hacer un +1. Y así es como el mazo va generando ventaja. El problema radica en dos cosas. Uno es que un buen cuervo a tus magias o trampas y te puede dejar bastante descalzo. Y número 2, la habilidad no es tan buena si la comparamos con otras. Esta lo que hace es que te va a añadir otra copia de contacto y te va a añadir la trampa insurrección. Esta es una trampa que te va a permitir fusionar. Lo bueno que al igual que las otras cartas Darlor, mágicas o trampas, pues le puedes copiar el efecto en el cementerio, haciendo que sea un poco más imprevisible el hecho de que de un momento a otro llegue una fusión. Sumado a esto, por cierto, los costes de estas cartas, tanto de insurrección como de la trampa, que te van a pedir algo en específico, no vas a tener que pagarlos porque los monstruos mismos tienen su propio costo al momento de copiarle los efectos de estas cartas en cementerio. Así que para que lo tengas en cuenta. Luego de eso tienes otro efecto, puedes barajar una caprichosa o una consentida de tu mano a tu deck y te puedes añadir la otra si quieres. O sea que si robas caprichosa la puedes devolver y añadirte consentida y viceversa. Y si el rival tiene un monstruo en el campo pero tú no tienes ninguno, en vez de añadirte a cualquiera de las dos te puedes añadir una carta prohibida. Con esto, pues sí, puedes buscar lanza, puedes buscar cáliz, puedes buscar droplet, pero sabes que el mazo no tiene espacio para andar llevando esas vainas. Y peor aún, al final te terminan metiendo más la pata que ayudándote. Por lo mismo, al final te recomendaría que aunque la habilidad está centrada en esto, no siento que valga la pena. A veces el pobre Darlor ni siquiera tiene ninguna carta en mano para poder andar tirando efectos como droplet. Y tampoco en el campo, así que por lo mismo, realmente al final no te termina aportando tanto como uno pensaría a pesar de que es buscable. Y por todo lo ya mencionado, este mazo tiene varios problemas y lamentablemente las liberaciones no le ayudan con eso. Ahora, ¿por qué les dije que Echel a 2 está bien y no a 3? Lo que ocurre es que los Darlor, que copian efectos de magias o trampas en un cementerio, porque no son todos, son algunos, tienen también otro efecto compartido. Y es que solo pueden ser invocados de modo especial una vez por turno. Entonces, si tú llevas 3 Echel, aparte de que su efecto propio, que es que descartas esta carta junto a otro Darlor y te haces +2, es hard, el efecto de que luego la andes reviviendo tú con alguna carta a ella en el campo va a limitarle que la puedas invocar más de una vez. Así que aunque Echel tire Echel, pues sí que robas lo que quieras, pero solo vas a poder revivir a una. Y por lo mismo al final llevar 3 te termina más ladrillando que otra cosa. Entonces tengan cuidado, es un mazo que tiene algunos match favorables, mayor polimerización viene increíble. El mazo cuando establece campo se puede poner castroso, pero también puede perder automáticamente contra varias cosas y si te saben jugar en contra, créeme que es un dolor de cabeza. Basil subió la temporada pasada a Kog y él mismo, luego de subir, nos advirtió de que ni lo intentáramos. Con lo cual, créeme que si la persona que lleva literalmente creo ya 2 meses jugando el mazo y ha pulido lo que ha podido toda la receta, tiene problemas, pues imagínate en tu caso. Practícalo bien si lo quieres jugar, pero de todas maneras no esperes aquí el mazo tier o algo similar. Con esto dicho, ya hablaré del mazo y luego el resto en las repeticiones. Echel tiene efecto compartido con Nasten, con Testalicopia y con Nergal. 2 para ser exactos.
El primero, el que ya les dije, solo puedes invocar a cada uno de estos una vez por turno de modo especial. El segundo, pueden copiar el efecto de una mágica o trampa en tu cementerio que sea del arquetipo, devolviéndola al mazo. Pagas 1000 puntos de vida, eso sí. Y luego vienen ya los efectos por separados. Shell te deja descartar a ella misma más otro Darklord y robar 2 cartas. Nasten te deja descartar otros 2 Darklord para invocarse de modo especial. Descatripoca, puedes descartarlo y proteger tu carta Darklord de monstruo de una destrucción. Y Nergal te va a dar daño de penetración, que eso viene bastante rico en varias situaciones. Luego tenemos Superbia. Si este es invocado de modo especial, puede revivir una carta Darklord. Importante es Wen. ¿Qué significa esto? Que puede perder el timing. Pero lo bueno que tiene es que no es hard. Así que si en un solo turno lo revives 2 veces, te va a invocar otro Darklord pues 2 veces, así que bien. Luego tenemos a la consentida, si es normal o special. Tomas 2 Darklord, uno se lo das al rival y otro te lo añades a tu mano. Los Darklord tienen que ser de nombres distintos, así que ten cuidado porque lo que le des al oponente, tú, si es lo que quieres en mano, pues no se lo vayas a dar porque si no, no te lo puedes añadir. Son 2 nombres distintos. Ten cuidado cuando la activas porque te limita a que solo se puedan activar efectos de monstruos hada. Así que ojo porque luego nos falta el que hace el Fénix, no sé qué cosa, no puedo activar mi efecto, ¿qué pasó? Es eso. Luego tenemos Morningstar. Esta carta es importante por 2 cosas. Uno, es material de fusión del primer señor oscuro y si lo utilizas a él, tiene un efecto adicional esta carta. Y luego esta carta cuando es invocada, si el rival controla un monstruo, puedes invocar tú un Darklord desde tu deck. De hecho, puedes invocar Darklords igual a la cantidad de monstruos que tenga el rival. El tema es que como tú le vas a regalar uno, generalmente va a ser uno en turno 1. Y luego mientras esté en el campo, puedes tirar cartas del tope del deck al cementerio y luego curarte puntos de vida. Todo esto dependiendo de la cantidad de Darklords en el campo. Así que te milea las cartas, luego te tira las magias o trampas, luego le copia los efectos y encima te invoca uno desde el mazo si el rival tiene algún monstruo en el campo. Así que viene excelente. Y como material de fusión pues ni te cuento. La caprichosa, carta que tiene el quick effect de invocar por tributo. Esto es mejor de lo que parece porque en turno del rival puedes activarla para esquivar cosas tributando las cartas a las que la selecciona el rival. Y tú invocando desde la mano. Aparte, esto es una invocación adicional a la normal que hagas por turno, haciendo que esto venga excelente. Y si es mandado al cementerio, no importa cómo, le reduce el ataque y la defensa en 500 a todos los monstruos que controla el rival por cada hada en el campo. Luego tenemos Destierro, te añade cualquier Darklord. Contacto, te revive un Darklord sin seleccionar, importante. Y el bendito, te va a pedir mandar al cementerio un monstruo señor oscuro en tu mano o boca arriba en el campo para negarle el efecto a un monstruo en el campo. Puede ser tuyo también porque ganas puntos de vida igual al ataque. Estás en una situación crítica, puedes apuntarle a tus propias cartas para ganar vida igual a su ataque y como algunos tienen 4000, pues ni te cuento. Y tenemos mayor polimerización. Miren, esta carta te permite fusionar con las cartas que tengas en tu campo o en tu mano. El detalle es que si utilizas 3 monstruos para hacer un monstruo, este no puede ser destruido por efectos de cartas. Y para rematar, si ataca un monstruo en posición de defensa, le hace penetración. Esto con tu primer señor oscuro viene increíble. Que justamente vamos a hablar de él. Te hace con 3 hadas de oscuridad. Y mientras él esté boca arriba, tu adversario no puede seleccionar monstruos hada con efecto. Si es hecho con el Morningstar como material, cuando cae puede reventar el campo del rival. Y tiene otro efecto que puedes pagar 1000 puntos de vida y revivir una carta de tu cementerio que sea hada en posición de defensa. Esto es quick y solo durante la main. ¿Qué ocurre? Si a un inseleccionable lo vuelves indestructible encima, pues empieza a dar dolores de cabeza. Aparte, no solamente él es inseleccionable, sino que es inseleccionable todas las hadas en tu lado del campo. Luego tenemos Venoso porque puedes hacerlo, Dragostapelia también puedes hacerlo, te pide un monstruo de fusión más un monstruo de oscuridad, así que no es tan difícil. Pelgrim va a ser la carta 1 que vamos a llevar. Tingirsu para mandar al cementerio, Unicornio para devolver y doble condenado. Esta carta te permite que si vas a invocar por sacrificio, puedes desterrar 2 monstruos en tu cementerio como el costo. Puedes descartar una carta también y añadirte un monstruo Darklord de tu deck a tu mano. Y luego, durante la Endphase ganas 500 puntos de vida por cada monstruo hada en el campo. Así que te va a andar curando, te busca y para rematar te permite invocar utilizando cartas del cementerio. Su efecto se puede combinar con la de la caprichosa, haciendo que invoques por tributo desterrando 2 cartas del cementerio al activar el quick effect de caprichosa. Y ya estaría. El mazo, miren, el mazo es divertido y tiene algunos matches bastante buenos. El problema es que también se muere con algunas cosas muy sencillas. Un cuervo bien puesto, un droll también te mata, Winda también te matan varias cosas. Pero si establece su campo no da nada de risa y puede darle pelea a mazos bastante fuertes, pero sí llega a jugar tranquilo. Así que bueno, créditos al Basil de nuevo, qué tremendo llega chat y pues vamos una vez que ya es tarde. Bueno gente, duelo, vamos contra un Yuri. Y eso sí, créditos al buen Basil que ha carreado todas las repes bien rico, lindo.
Creo que lo habré dicho varias veces en el vídeo, pero es que tremenda repesota. En fin, vamos a ir primero y vamos a ver uno de los mejores campos Darlor, así que presta atención. Señor, un helado se activa, devolvemos la caprichosa para añadir la consentida. Y es la que te arma la jugada, la haces normal, regalas carta al rival y te añades carta. Solo ten cuidado con lo que le des al rival porque la carta que la des no te la vas a poder añadir. Tienen que ser Darlor de nombres distintos. Con Ixchel en el mano ya tenemos lo que es la mitad del combo. Ahora activamos Destierro para buscar la caprichosa y con Ixchel justamente tirarla al cementerio. Robamos 2 y con contacto podemos revivir a Ixchel. Ixchel le copia efecto a la mágica. Tenemos lo que es la caprichosa. Y utilizando ambas cartas vamos por Señor Oscuro Condenado. Descartamos la trampa y tenemos al Señor de la Mañana. Cuando tengas a Condenado y Caprichosa ya tienes el combo chido. Porque ella te deja invocar por sacrificio y el enlace te deja utilizar cartas del cementerio para eso. Entonces con esto podemos bajar al Morningstar a pesar de haber gastado la normal. Y este activa efecto para traer otro Darlor porque el rival controla un monstruo que es el que le hemos regalado. Nergal copia el efecto de nuestra mágica para buscar el bendito. Y esto sí, trata de hacerlo si puedes. La razón de esto es que Morningstar tiene otro efecto. Va a mandar cartas del tope del mazo al cementerio, nos curamos vida y todo. Y así, si tiras cartas Darlor, pues tienes más cosas que copiar en cementerio. Eso viene bien. El detalle es que la trampa tú vas a preferir colocarla en campo para activarla una vez y luego en cementerio copiar el efecto para así negar 2 veces por turno. Entonces trata de buscarla de preferencia porque si el Morningstar lo tira al cementerio pues F. Nos cura nuestro enlace, tenemos 6500, qué rico, empieza con Tifón el Vato como chingas, ni modo, hasta llegó nuestra trampa, pero todavía en cementerio la podemos utilizar. El Vato revela 2 cartas, tiene Brea Práctica y tiene la Polimerización. Planta de reciclamiento y tiene Preda Práctica. Baja el Escorpión, tiene lo que es Eclipse. Escorpión descarta, trae carta, va por lo que es Cobra y ahí es cuando vamos a activar Nergal. Copiamos el efecto de la trampa, nos curamos y le negamos esa Cobra. Él se va a añadir la Hidra, muy bien, que se añade la Hidra, pero negado te queda. Vamos a activar Caprichosa, que por cierto no está de adorno nada más aquí. Ella recuerda que ese efecto de invocación es Quick Effect, así que aparte de utilizarla para el combo natural, también puedes utilizarla en estos casos para luego bajar otro Darlor. ¿Por qué? Porque cada Darlor solamente puede copiar una vez una mágica trampa por turno. Ya copiamos la negación con el Nergal y ahora como tenemos Ixchel, podemos seguir activando cartas. Aparte, Caprichosa mandada al cementerio le va a nerfear el ataque a sus cartas. Y con el efecto de Ixchel con contacto podemos revivir a Naste. El Vato todavía no acaba su jugada, obviamente. Va por el Ambu Melides. Este va a añadir lo que es Preaplasto. Muy bien. Va a activarlo. Con esto, él revela Preaplantas y nos pone contadores. Con esto, lo peor de todo es que el Ambu, recuerden que puede tributar nuestras cartas. Así que pues se ve bastante feo, pero tenemos Naste. Copiamos el efecto de la trampa en cementerio y fusionamos. Llega el primer Señor Oscuro y fue utilizado el Estrella de la Mañana como material, así que pues sí, ¡kaboom! Explotamos el campo del rival. Él no tiene monstruos, ahora sí puede poner contador Predaplanta, porque eso sí, tenemos algo bueno contra Preda, como le regalamos monstruo, el contador Predaplanta se lo tiene que esperar hasta que se limpie su campo. Ni modo, nos pone el contador, que ponga nomás. Diglip se puede revivir y nos tira la Hidra, pero ya se quedó sin extender. La Poli no le dio tiempo de reciclarlo porque la planta de reciclamiento pues fue destruida y ya está. Nos toca Señor Oscuro, descartamos, tiramos al cementerio Superbia y tenemos contacto. Revivimos al primer Señor Oscuro porque sí, lo puedes revivir. Recuerda que es interjeteable tus cartas. Tenemos ahora Superbia, revivimos al Nergal, copiamos efecto de nuestra mágica y tenemos el bendito Señor Oscuro. Le pegamos, pero pues va a optar por proteger. Eso sí, Nergal recuerden que hace daño de penetración. Nos curamos 2000 por nuestra condenada y estamos casi como empezamos y con un campo mejor. Baja el Clammy, nosotros tenemos el bendito Señor Oscuro. Vamos a activar el efecto para negarlo, pero tiene Lance. Con esto va a evitar que le neguemos el efecto. Y sí, que puedes fusionar, va a ir por el venoso, pero ¿saben qué pasa? Como activamos la trampa ahorita en el campo,
Pues efectivamente, podemos copiar el efecto en cementerio y de esta manera negar esa vaina. Aparte, nos curamos tanta vida que ya está. Él quiere activar la ira para nerfearnos ataque, pero no puede. Somos interjeteables por el efecto del primer señor oscuro. Es un efecto continuo, casi interjeteable de todas tus cartas hadas. Se activa el efecto encima, revivimos Itchel copia efecto, seguimos buscando carta, tenemos otra vez la negación y aquí el rival es donde ya debería de empezar a pensar en rendir. No lo va a hacer, nos pega, está bien, nosotros activamos destierro, tenemos contacto. Vamos a utilizar 2 cartas para hacer al unicornio pesadilla y quitarnos esta carta para que no nos destruya, porque si deja el campo nos hace kaboom. Tenemos contacto, revivimos Superbia, revive Nergal copia el efecto de la trampa para curarnos y dejarla ya en el deck, porque lo que vamos a hacer es un Felgran. Felgran es una de las cartas a 1 que puedes llevar. En el mazo no es tan complicado de bajarlo, porque Superbia más otro nivel 8, pues ya está, tampoco hay mayor misterio. Pero es un poco raro que caiga en turnos 1. De todas maneras, entre esto y otras cosas que hay por ahí, creo que igual sigue siendo una muy buena opción. En fin, ponemos en ataque, le pegamos, pero él activa la ira para nerfearnos el ataque. Está bien, pegamos otra vez, pegamos de nuevo, tiene Zarra Semiga. Y ya está, que queme todos sus recursos, no nos importa. Felgran va a activar el efecto, vamos a seleccionar su carta para que de esta manera no nos destruya cuando le peguemos. El primer señor oscuro baja Nergal, tenemos destierro, buscamos, y es que este mazo sí, cuando establece campo se pone bien asqueroso. Le pegamos porque tenemos daño de penetración, ya que revivimos a Nergal, que le da penetración a todas las hadas. Y esto es duelo. Como ves, el mazo cuando establece campo sí no da tanta risa. El problema es que es muy interrumpible y cuando va a turno 2 tiene algunos problemas. Algunas Huntra pueden matarlo. Un Baylor bien puesto, un Cuervo bien puesto o Drogan Lock que se anda viendo ahora mismo para hacerle counter a planta también te puede fregar feo porque eres uno de los mazos que se añade muchas cartas a la mano. Entonces, tengan cuidado, pero es bueno ver que el mazo pues sí puede hacer cosas chidas. Bueno gente, duelo vamos contra una Ghost Girl. Nos va a tocar el primero, lleva racha de 2, el muchachote de arriba. Está jugando Sky. Un match que nos conviene bastante, de hecho yo también tenía una rep bien jocosa donde me comía hasta Kaiju del Sky y de todas maneras puedes llegar a ganarle. Pero vamos a ver qué ocurre aquí porque está muy jocosito lo que vamos a ver. Activamos destierro, tenemos consentida, le regalamos carta, tenemos Shell en mano. Shell en mano, activamos, descartamos, robamos, tenemos mayor polimerización y ya está. Vamos a ir sin dudarlo por el primer señor oscuro. Ponlo atrás, no lo pongas acá porque te vas a comer un Vector y vales pito. ¿Y ahora qué ocurre? Se activa el primer señor oscuro, revivimos Superbia, revive Itchel activa efecto, copia lo que es destierro y tenemos bendito. Seteamos carta y listo. El vato tiene polivalente. Activa efecto, manda al cementerio nuestra carta y ya está. Tiene Vector, ira B, si ponías la fusión aquí, estábamos 10. Muy bien, activa ondas. Eso sí fue... No fue descuido nuestro realmente porque no podíamos activar la trampa. Pero sí tengan cuidado. Si dejas tu fusión sin esta carta de aquí, es mejor que mejor no coloques nada, porque si no te va a hacer ondas, destruye esto sin seleccionar y a tu monstruo también, entonces cuidado. En fin, la punta y shell, pero tenemos de todas maneras Tezcatlipoca, así que da igual. Engage se activa, tiene área 0. Activa, movilizar, se añade el ancla, pero recuerden, somos intarjeteables. ¿Qué hace el muchacho entonces? Pues bueno, trata de excavar carta con su campo, le salen 2 rayes, añade, está jugando una versión con Spellbook, que por ahí se anda viendo. Está bien, va por lo que es Kagari recicla el amplificador águila. Y ojo, porque tú me vas a decir, ya valiste carnalito. Llega Hayate, lobo fea, tienes 2000 de vida, ¿qué hiciste? No importa. Protegimos a Itchel por lo mismo, se activa el efecto de Itchel, copiamos la trampa y podemos negarle. Oye, pero tiene amplificador águila. Ya, valiste. No. Recuerden que la negación no solamente es para cartas del rival. Como no selecciona, puedes seleccionarte tú mismo. Y así se acabó. Nos curamos 4000 de vida negando el efecto del primer señor oscuro. Y pues listo. No ocurre nada. Ahora, importante. No, ya no somos intarjeteables mientras esté negado el muchacho. Pero... pues están los monstruos en defensa, así que no importa. Y solo por si acaso, aunque lo veremos después. Recuerden que el gancho no puede tirárselo al primer señor oscuro porque ya tiene el efecto negado. Así que por lo mismo, aunque esté en ataque, no se lo podría robar y ya está. Pone cañón tiburón, pero da igual.
A Darlor le molestan los destierros del cementerio, pero que sean a magias o trampas, no a los monstruos como tal. Itchiel copia el efecto de destierro. Tenemos Bendito otra vez en mano. Utilizamos 2 cartas. Vamos por el Condemned. Vamos a activar contacto. No selecciona esta carta. Él tiene cañón tiburón. Dale, hijo, haz lo que creas. Está bien, nosotros revivimos Superbia. Revivimos al Nergal. Ponemos en ataque, le pegamos 1. Allá te manda al cementerio. Revive la Raye. Pegamos 2. Recuerden que Nergal tiene daño de penetración para él y para el pueblo. Así que aunque lo hubiera dejado en defensa, daba igual. ¿Qué va a ir a hacer? Pues Shizuku y Amplificador Águila. De esta manera evita que sea destruida por batalla y se compra más o menos los turnos. Está bien que se compre el turno, pero la Condemned nos cura de nuevo 2000 y otra vez ya tenemos nuestro combustible. El vato se añade posquemadores, pero da igual, somos intarjeteables. Así que a menos de que lleve Kaijus, difícilmente le va a poder hacer algo. Tiene onda de interferencia, ojo a eso. ¿Nosotros qué hacemos? Pues ni bien es Drawface, activar el Bendito. De esta manera evitamos que él active el Ondas y nos quiera quitar alguna carta sin seleccionar. Tiene movilizar, se añade el gancho, somos inseleccionables. No puede, el primer señor oscuro, revivimos encima. Coloca carta activa, quiere reventarlo, pero no puede. Esto no es por la carta misma, sino porque para hacerlo utilizamos mayor polimerización. Por eso esta carta en realidad está bastante buena en este mazo en particular, así que tenlo en cuenta. Muy bien, perfecto, activar y hacer en su carta boca abajo, pero ya que le queda. Tenemos 4200 de vida, todavía podemos copiar el efecto a Bendito, curarnos más vida y ya se acabó. El vato tiene Engage, Hércules que va a reciclar, que activa movilizar, que polivalente, que va por Kagari, pero ya se le acabó el tiempo. Y aunque tuviera más tiempo, ¿qué va a hacer? Que somos intarjeteables, la fusión está indestructible, que es lo que hace intarjeteable al resto. No tiene manera, la única manera es con un Kaiju. Y recordatorio, tú a la fusión simplemente la revives con contacto. Yo tenía una repe de esa pelea cuando te comes un Kaiju. Y se le consiguió ganar, lamentablemente se me perdió la repe. Todo baboso por andar grabando más cosas. Y pues nada. Pero en general, como ves, el mazo en realidad no es que sea malo. El tema es que hay algunos puntos de inflexión que si se come algo, pues vale pito y se acabó. Pero una vez que establece campos, sí ten un poco de cuidado porque puede ser de lo más castroso que te puedes cruzar. Bueno, gente, duelo contra un Seto Kaiba. Va a estar jugando Blue Eyes. Es una repe chida. Nos va a mostrar cosas buenas y malas del mazo. Créditos al Basil porque literalmente se carrió todas las repes. Y pues empezamos. Se revela el Blue Eyes con un alternativo. Cae al campo 1, 2. Crónica de batalla, se añade la sucesor. Va por Sanafong, nos sella el cementerio y coloca doble carta boca abajo. Nos toca. Vamos a revelar la caprichosa, devolverla y añadir la consentida. Con ella hacemos normal, le regalamos carta y buscamos. ¿Qué vamos a buscar? Itchiel para acelerar. ¿Por qué? Primero, porque tenemos destierro y así buscamos nuestro material y lo que nos hace falta es la fusión. 14 cartas en el mazo y con Itchiel, así te falta la fusión o los materiales, pues vas a acelerar. De hecho, tiramos contacto porque, como hizo Sanafong, lamentablemente revivir queda completamente sellado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues mayor polimerización. Esta carta es increíble. Te protege de destrucción, hace que el monstruo gane daño de penetración. Y aquí si el Blue Eyes, suponiendo hipotéticamente, hubiera dejado separadas sus cartas al Blue Eyes y al alternativo, y quisiera fusionar para reventarnos nuestra carta sin seleccionar, porque si no lo vieron, el primer señor oscuro es intarjeteable, pues literalmente no se lo puede quitar. Cae al campo, es intarjeteable, ese sucesor no puede hacer nada, había una melodía también, nada de nada. Perfecto, le pegamos daño de penetración, colocamos carta y listo. Le toca al vato hacer normal espíritu, le apunta a nuestro back row y nosotros activamos el primer señor oscuro. Descartamos, vamos a negarle el efecto sin seleccionar. Aparte de eso, vamos a revivir Itchiel. Todo bien. Se le baja el ataque para rematar, pero tiene todavía su habilidad. Se añade la fusión y aquí es donde ya empiezan a haber problemas. Porque él va a fusionar, pero va a hacer al Twin. ¿Cómo vas a decir? ¿Y por qué hace a el Twin? Y podría haber hecho a el que pega 4500 y quitarse la fusión. Si bien podría haberlo hecho. El detalle es que si él se quita la fusión y esta toca cementerio, luego la podemos revivir con contacto el siguiente turno por efecto de Itchiel. En cambio con el Twin, si bien él va a recibir daño, primero le vamos a negar el efecto para curarnos. Segundo, él recibe daño,
como ha sido mandado al cementerio, todavía resuelve. Entonces, por lo mismo, si nos quita nuestra carta, ya no podemos revivirlo. Lamentablemente para él, pues igual tenemos otros Darlor en cementerio, así que todavía se puede. Nastel encima busca, copiándole el efecto a destierro. Tenemos contacto, revivimos, consentida le regala carta, añadimos, tenemos superbia. Vamos a utilizar 2 cartas para hacer la condenada, descartar, añadir, tenemos Tezcatlipoca. Podemos invocar por tributo al Nergal gracias al efecto de la condenada utilizando cartas del cementerio y él activa la suceso. Podemos encadenar el efecto de Nergal para copiar contacto y eso es lo bueno. Darlor una vez que establece campo sí se pone bastante pesadito. Aquí pues ya tenemos otra vez nuestros recursos. De todas maneras el vato no lo hizo mal. Caprichoso a lo bueno. Como tocó cementerio, le nerfea el ataque. Le pegamos, nos curamos y está controlado. Él va a pegar, pero tenemos Tezcatlipoca y nos compramos el turno. Activamos destierro, añadimos carta, tenemos insurrección, la condena lo descarta, tenemos ahora la consentida. Che le copia el efecto a destierro para añadir contacto y así podemos otra vez revivir. Podemos fusionar incluso, hacer cosas como el venoso. Y pues por lo mismo, el mazo como ves, una vez que establece su campo sí se pone muy castroso. Negación sin selección que cura, generar cuerpos en campo. Y el Blind no lo hizo realmente mal. De hecho, hacer el Twin en vez del 4500 fue mejor. Si no, el siguiente turno revivía otra vez el 4K y pues otra vez interjeteables y muerta su suceso. Así que excelente. No, gente, RP de derrota. Miren, el mazo hasta ahora, como habrán visto, no está mal realmente cuando tiene el espacio para poder jugar. Pero vamos a tener un golpe de realidad aquí mismo para que entiendan que, aunque a veces pueda ser un buen desmadre, tiene unas debilidades muy, pero muy claras. Y no solamente otras cosas como puede ser Cuervo, Baylor o algo similar, sino lo que verán ahora. En fin, activamos Ichel, robamos 2, mayor polimerización, tenemos el primer Señor Oscuro. Llega al campo, revivimos y ya está. Aquí lo que ocurrió fue que briqueamos, no robas ningún nivel 4 y ya está. Por lo mismo ya les había dicho que llevar cáliz y esas vainas suena bien en papel, pero el problema es que luego tú vas a querer tu habilidad justamente para andar añadiendo tus niveles 4. Porque si no los robas, tu campo queda medio apoyo. En este caso, literalmente solo tenemos la trampa como interrupción y nada más. El ser interjeteables y todo, pero justo nos salió un mazo que se puede quitar nuestro campo sin problema. Paraíso perdido se activa, tiene llamada oscura. Tenemos que negar el efecto porque si no luego nos puede hacer penteciervo y nos hace un desmadre feo. Mejor negarle que no tenga extra normal, aparte nos hace un +1, está bien. El problema va a traer a Rabiel. Y Rabiel va a permitirle activar paraíso, robar 2, colocar carta y pegar. Tiene la hand trap y ya está. Porque aunque tengamos 4000 de defensa y todo, si te enfrentas a lo que sea un camión más inflado, simplemente te pasa por encima. Y suponiendo que le hubiéramos negado a Rabiel, sí tendríamos más vida. Pero pues nada más, no podemos jugar y ya a este punto recuperarnos está bien fregado. El vato paraíso sigue robando, tiene bestia de llamada oscura y aquí ya tiramos la toalla porque tampoco tiene sentido darle más vueltas. Ahí sí nos hace penteciervo, pegarnos y se va acabando el duelo. Aparte, con una sola carta difícil te recuperas. A lo mejor destierro para buscar contacto, contacto que reviva y algo así. Pero a este punto el Sacred Beast con las cartas que tiene en mano posiblemente tenga hand traps y pues no había mucho que hacer. Bueno, gente, duelo vamos contra un Bari. Nos va a tocar ir segundos. Y presta atención porque el duelo se pone bien jocosito. Enlace por recarga versus señor Uni alado. El vato de hecho va a ir bien, pero bien tryhard, así que presta atención. Revela, tira el cementerio, señalada de Al Red Eyes. Tiene Tracer, tiene Quick Launch, lo revienta, trae Platacuete, trae a el Explotacuete. Tiene lo que es Quad Borrel, bien el Spiral, utiliza 2 cartas, va por del Ingroso, descarta, revienta. Así trae 2 cartas, del Ingroso también revive carta. Y utilizando, pues llega a Borreo. Borreo con Platacuete encima, Disruptor doble, le busca la fusión, sabemos lo que tiene. Melodía, descarta, añade Levionero, añade al Odd Eyes. Destierra lo que son 3 cartas, llega Limosnero, este nos va a quitar carta de la mano. Por recarga nos quita carta del extra deck con el Platacuete que le va a traer un Tracer después. Y coloca carta. Creo que el único error aquí del rival fue no llenarse todos los espacios. Recuerda que eso puede molestar muy feo a Darlor porque si no tiene una mano buena,
pues el efecto de nuestra carta ya no va a activar. Lo digo porque nosotros activamos la habilidad, devolvemos la caprichosa por la consentida. Y claro, al hacerle normal le regalamos carta. Si ese espacio está lleno, este efecto no se activa y por lo mismo no te puedes arreglar tú la mano con Darklord, así que ten cuidado. En fin, aprovechamos que solo ese pequeño desliz le pase al rival y ya estamos bien rico, porque él sí que va a activar Tracer, que revienta, que trae Magna Cohete, que puede mandar sin seleccionar al cementerio, que lo haga. Nosotros destierro, tenemos el bendito, activamos Itchel, descartamos, robamos 2, contacto. Revivimos Itchel, él activa por recarga en Magna Cohete. Se va a disparar su efecto porque fue apuntado por un enlace y nosotros activamos Itchel, pero en destierro. Con esto lo que vamos a buscar es al Morning y efectivamente está pasando lo que te estás imaginando. Él pues sí que nos quita carta, quítanos carta y nosotros mayor polimerización. Fusionamos con todo, vamos por el primer señor oscuro, le va a explotar el campo, él activa disparador rápido porque así se compra turno. Que lo haga. Va por el furioso, dale hermano, le reventamos, le pegamos también, Magna Cohete, viene a traer Metal Cohete. Y nosotros ya tenemos en cementerio la trampa y la mágica. El vato activa furioso, así revive al borrecarga y nosotros con el primer señor oscuro podemos traer Itchel. Ahora tengan en cuenta que el vato aquí, ese Metal Cohete debió estar aquí al ladito para que borrecarga pueda pegarnos y robarse nuestra carta. El problema, tenemos Itchel en campo, por lo mismo podemos copiar el efecto del bendito, negarle al borrego y ya está. Aparte, recordatorio, en el turno en que activa el efecto de furioso, ya no puede activar el efecto del enlace al que trae. Y para rematar, aunque Metal Cohete revienta, solo revienta en la columna y está protegida nuestra carta con mayor polimerización. Así que nada ni vergas, no puede hacer literalmente nada. Somos interjeteables también, así que da igual, trae Quad Borrel. Se le acaba el tiempo y ya estaba. Borra espada podría haberlo hecho. Miren, hipotéticamente, aunque lo hiciera, un poco más de lo mismo. Y él simplemente niega ese borra espada y ya está, no puede ir a más. El siguiente turno, el primer señor oscuro sigue reviviendo. Y como ves, esta carta cuando cae con la mágica encima que lo protege se pone recontra asquerosito, así que tengan cuidado. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Saint Tuesday. Nos toca primero racha de victorias actuales, el 2. Señor Oscuro, un alado versus Ciberestilo Inmortal. Muy bien, se activa nuestra habilidad. Tenemos la caprichosa, vamos a devolver, añadir consentida, efecto regalamos, añadimos. Tenemos Itchel. Activamos destierro, buscamos carta, tenemos otra caprichosa para así activar con Itchel el efecto. Robar 2 cartas, activar contacto, revivir, copiar el efecto, tener caprichosa y este combo ya lo habrán visto un montón de veces. Señor Oscuro al campo, activamos efecto, descartamos, tenemos otra carta en mano, el Morning. Efecto de ambas combinadas, podemos decirle así, y nos deja bajar al Estrella de la Mañana. Efecto, invocamos Nergal, efecto, copiamos efecto, tenemos el bendito, tiramos al cementerio todo. En este caso teníamos a Lure. El problema, ¿saben qué es? Robar 2 y quitarte una no es tan bueno como parece. De verdad, no lo vale tanto como uno pensaría. Así que tengan un poco de cuidado. Nos curamos con condenado y tenemos 6500 de vida. Ciber estilo inmortal, tira al Ciber. Ciber emergencia, se añade al Hertz. Activa Nashtrek, hay uno, efecto, va a revivir. Hertz se le va a añadir. Dale, añádete carta, hijo, no hay problema. Y nosotros cuando llena el campo, pues activamos Insurrección. Para rematar, vamos a activar Nergal también, y así copiar contacto. De esta manera, invocamos a Nasten y fusionamos. Llega el primer señor oscuro, fue hecho utilizando el Morning Star, así que se activan todos los efectos. Y ¡kaboom! Explota todo el campo, tiene un Kaiju, mira, lo ve, se lo guardó bien rico. Pero no quedamos vendidos. Activa Galaxy Soldier, nosotros activamos Nasten, copiamos contacto, revivimos al primer señor oscuro. ¿Y qué pasó, carnalito? En fin, que cae el soldado, nosotros activamos bendito que estaba colocada, hacemos espacio mandando al cementerio a Nasten. Y para rematar, pues seguimos siendo intarjeteables. Entonces, como ves, la verdad que Darklord una vez que establece campo sí es castroso. El problema es que para establecer campo no te tienen que interrumpir y eso a veces no es tan fácil. Jugando contra interrupciones también puedes hacer algunas cosas, pero depende dónde y cuándo.
En fin, contacto del señor oscuro. Revivimos a Nergal. Le pegamos porque tenemos daño de penetración por el efecto de Nergal. Y se acabó. Esto es duelo. Bueno, gente, duelo. Vamos contra un Playmaker. Nos va a tocar el primero. Está jugando la versión de su mazo, pero la de sincronía. Una a la que le meten 1 kilo de staples. Y pues one card combo y ya está. En fin, empezamos nosotros. Señor Oscura, le regalamos carta a la consentida, le da a la caprichosa. Añadimos Itchel, activamos efecto, descartamos, robamos 2. Tenemos destierro. Añadimos contacto y este es el combo clásico del anterior video de Darklord antes de la ban. Es un combo que, pues bueno, sigue estando ahí y es óptimo, así que ¿por qué no hacerlo? Itchel cae del campo, Itchel copia efecto de contacto y así revivimos la caprichosa. No te olvides de dejarla en campo porque cuando se combina con condenado es cuando viene el chiste. Condenado hace primero un descarte para añadirnos un monstruo Darklord. Y segundo nos permite invocar por sacrificio utilizando cartas del cementerio. Sumado a esto, caprichosa nos deja invocar por sacrificio. Así que combinando ambos efectos podemos invocar por sacrificio desterrando cartas del cementerio. Muy bien, llega el Morningstar. Invocamos al Nergal porque el rival tiene un monstruo, aunque sea el que le hemos regalado nosotros. Nergal copia efecto de destierro y así añadimos la trampa. Tenemos el bendito. Morningstar tira cartas al cementerio. Sale contacto, así que viene bien para poder revivir y listo. Condena también oscura y tenemos 6500 de vida. Muy bien, le toca al rival. Tiene tuning y no es la única porque son varias. Primera tuning, segunda tuning, perfecto. Y tercera tuning. Tiene triple sincron Cyverso que es su tuner. Tiene la fusión Metal Foes y tiene Signet Mind. Descarta, añade, tiene secretario de respaldo. Y ahora empieza. Fusión metamórfica, devuelve, roba, activa cuántico de sincronía, se añade lo que es el artilugio. Y tira al cementerio la magia de ritual que le salió al principio. Muy bien, se viene, presta atención porque se pone interesante. Sincron Cyverso al campo, lo voltea, baja Special, la secretaria le duplica el nivel y esto efectivamente te da Black Robe. Nos quiere reventar el campo, tenemos el bendito señor oscuro, mandamos al cementerio, nos curamos. Importante, no actives todavía el efecto de esa caprichosa. Cuando el rival utilice nuestro monstruo como material, se le va a bajar el ataque a todos sus monstruos, así que así es mejor su uso. El vato destierra, baja un limosnero, pero pues no solamente tenemos una negación, sino que 2. Copiamos el efecto de la trampa y ahí nomás llegaron tus 2 explosiones. Perfecto. Utiliza las 3 cartas, va por decode, pero ahora es donde se activa la caprichosa. Ese decode se desinfla, si no lo hacíamos y el enchufe aquí llega a 3100, así que tienes que tener cuidado. Artilugio Cyverso reviva el tuner, va a hacer la bruja Cyverso. El artilugio pone una ficha, pero ya no le da más. El decode está todo desinflado, solo le queda pegar a la condenada. Y listo. Aquí, como puedes ver, tiene 3300 el muchacho, así que si no hacíamos eso de activar la caprichosa en el momento correcto, nos podía haber quitado al Morningstar. En cualquier caso, no importa porque activamos destierro, añadimos consentida, hacemos normal, le regalamos carta, tenemos superbia. Ahora, activamos mayor polimerización. Y lo bueno de esta carta, ya les he dicho que no solamente es que va a hacer que sea indestructible tu fusión, sino que gana daño de penetración. Copiamos efecto, buscamos la trampa por si acaso, pero es cosa de pegarle ese 0 de defensa, que aunque esté en defensa nos vale chorizo. Y esto se acabó. Aguantamos 2 wipe de campo bastante potentes, tenemos esa negación sin selección que es bastante rica. Y si llegas a establecer tu campo, como ves, el desmadre es asegurado. Luego vamos contra una Lulu Obsidian. Nos va a tocar ir segundo, vamos a racha de 3. Él tiene racha de 6. Me llevan los changos, ¿qué vamos a hacer? Pues tú tranquilo y espérate un poco. Empieza el vato, aleteo aviar. Revela la turquesa, tira al cementerio la cobalto, revive y busca y bueno, tiene cuervo encima, eso sí nos molesta, si lo tira bien puede ser bastante castroso. Recital llega al campo, es intarjeteable, de tacha, busca, tiene celestita, llamada aviar, se añade berilo. Zafiro va a bajar 1, 2, celestita añade, tiene santuario aviar, muy bien. Va por lo que es la ruiseñor. No la va a ser interjeteable, pero da igual porque nuestra trampa no selecciona, solo como dato. En fin, que va por la clase compulsory, perfecto, activa santuario aviar, va a
pasarle todos los materiales, robar carta y colocar. Nos toca a nosotros, señor oscuro unialado. Caprichosa devolvemos, tenemos la consentida, cae normal al campo, le regalamos carta y añadimos. Tenemos superbia. Él va a activar Ruiseñor para devolvernos nuestra carta y liberarse ese espacio. No es mala idea. Si bien su habilidad le ayuda a liberarse espacios y luego le tapamos con 2 monstruos del arquetipo, pues solamente se puede quitar uno y pierde un espacio para siempre. Nos toca mayor polimerización e importante. Recuerden que somos intarjeteables y esta vaina selecciona. Primero el señor oscuro va a activar efecto. Ruiseñor va a activar efecto para protegerse. Está bien, pero le reventamos el back. Era un tifón y era su magia. Ahora ¿qué hacemos? Activar destierro. Buscar el bendito señor oscuro. Pegarle y ya está. Le toca. Muy bien, Celestita va a tacharse. Activamos el señor oscuro para revivir a Caprichosa. Esto más que todo porque pues tampoco tenemos mejores tarjetas de momento. Él pega 1, pega 2, pega 3. Está bien. Nos toca, el primer señor oscuro se activa. Él se quiere comprar turno y ahí es cuando esperamos para activar el bendito. Mandamos al cementerio, le negamos el efecto, revivimos a la consentida. Consentida le regala carta, otra vez le tapamos el espacio como vas viendo. Él va a activar Ruiseñor para liberarse, lo cual está bien porque igual a nuestras cartas ya no puede, somos intarjeteables. Vamos a utilizar 2, ir por la condenada. Caprichosa se activa, condenado, va a activar también y llega lo que es Nergal. Itchel descartamos o robamos 2 cartas. Y aquí ya está negada la de 0 de ataques, cosa de pegarle y se acabó el duelo. De todas maneras, si ven aquí, él se puede seguir comprando turnos hasta el momento en que nosotros activemos la trampa. Ten en cuenta que simplemente ahí era cosa de esperar y ya. Lo bueno de las trampas Darklord es que en general no tienen esa restricción clásica que se anda viendo ahora último de solo el main phase o algo así. Entonces, pues ya está, era cosa de pegarle y cuando él quiera activar simplemente se activa la trampa y listo, se acababa. Bueno gente, y una RP de derrota cortita para tener otro golpe a la realidad. El mazo, como has visto, se puede comportar bien, tiene algunos matches que son favorables como el de Sky y cuando robas bien va excelente. Pero esto no siempre te va a pasar. Por darles un ejemplo, aquí nos salió Shadow y Windapaz es lo que nos va a matar. No podemos hacer literalmente nada ante esto. Ahora, es cierto que varios mazos sufren contra esto, sí. Es cierto que nuestra habilidad, si llevas, puedes buscar cosas como Droplet, también. Pero el problema es que el costo de Droplet se te hace demasiado caro. Y llevar cosas como Cáliz muchas veces terminan más briqueando que ayudando. Entonces por lo mismo, simplemente tienes que entender que a veces el mazo pues no va a poder y ya está. No tienes que darle más vuelta. Aquí devolvemos Caprichosa, buscamos Consentida, que encima necesitamos Consentida para empezar el combo porque estamos medio briqueados. Hipotéticamente hablando, poniendo que, no sé, buscáramos aquí Droplet. ¿Con qué jugamos, hijo? Ese es el problema. Nos quitan una carta de la mano para buscar otra, lo cual es bastante tonto comparándolo con otras habilidades, así que no hay nada que hacer. Empezamos con Consentida, le vamos a regalar carta y él encadena Cisma. Y se acabó. Va por Winda y esta invocación la hicimos nosotros, así que de todas maneras nos restringimos. Tenemos Itchel, pues sí, y ya está, no podemos hacer más. Buscamos la trampa, insurrección, pero de todas maneras ya está bien tieso. Activamos Itchel, descartamos, robamos, no nos sale nada con lo que podamos jugar y simplemente es cosa de tirar la toalla. No te pongas muy terca con el mazo, está bien, tiene match favorables y otras cosas, pero también pierde a veces bastante fácil y por lo mismo es un mazo que rara vez lo vas a ver dentro de una tier list o algo similar. Quién sabe si a futuro le dan soporte, si a futuro sale Branded o algo así, ojalá que sí. Ahí puede que levante más, pero de momento como está, pues no va a ser el caso. Bueno, gente, como vieron, el mazo en realidad no es que sea malo, tiene algunos match que le vienen bastante bien. El problema es que muchas veces vas a querer jugar sin interrupciones o cuando las tengas, pues tienes que tener algunas manos que sí puedan jugar a través de ellas. Lamentablemente su habilidad comparada a las nuevas pues no llega ni a los talones, no le arregla la consistencia ni nada similar, simplemente te permite intercambiar una carta con otra. Y si bien Cáliz, Lanza o Droplet se ven bastante tentadores como cartas para utilizar en el mazo porque se pueden buscar si vas turno 2, ten en cuenta de que a veces un Cáliz que no es suficiente. Por darte un ejemplo, te enfrentas, qué sé yo, a Cyber Dragon, te va a dejar infinito, Bimana y la trampa.
Le tiras un cáliz, jaja XD, le quedan 2 cartas más para interrumpirte. Esa vaina no la vas a poder tanquear. A veces Nasten puede agarrar descalzo al rival como un extender, pero de todas maneras es un poquito complicado la verdad. Así que bueno, practíquenlo bien si lo quieren utilizar, pero como ven, la liberación realmente no la afectó y más bien la versión sí. Y por lo mismo, otra vez, créditos al buen Basil. Con esto dicho, créditos a los miembros del canal por apoyar. Al buen José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Heronimus, al Julian, al Playmakers, al Billy 10, al Dani Rochin, al Falco, al John Jones, al Lean J, al Antonio, al Benjamin, al Full, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y a ti también que estás viendo este video. Nos vemos, se me cuidan y ya veremos qué postval ni sigue después. Si es que queda alguno que valga la pena subir. Adiós.